Imagina ser obligada a decir sí a un hombre que nunca habías visto, y solo después descubrir que escondía una fortuna multimillonaria. Lucía solo quería salvar su propia reputación después de una mentira cruel que destruyó su honor, pero el día de la boda, cuando finalmente vio al novio, se quedó sin aire. Era guapísimo, elegante y misterioso. Mientras los invitados cuchicheaban y humillaban al hombre que juzgaban pobre, nadie imaginaba el secreto colosal que él escondía. Y al día siguiente, la revelación que cayó sobre esa familia cambiaría el destino de todos. No vas a creer lo que este hombre ocultó hasta el último segundo. ¿Sabes esa sensación de cuando una mentira se riega tan rápido que ni siquiera te da tiempo de respirar? Fue exactamente eso lo que le pasó a Lucía. Después de que su mamá falleció, la vida se le volteó de cabeza. La madrastra entró en escena como una tormenta lista para destruir todo, y órale, no perdió tiempo. Con esa lengua filosa y llena de veneno, comenzó a regar por toda la ciudad que Lucía había tenido un romance secreto con un hombre casado. Pura mentira, claro. Pero ya sabes cómo es, ¿no? La verdad se tarda en vestirse mientras la mentira ya dio 3 vueltas a la cuadra en tacones. Y fue exactamente lo que pasó. En cuestión de días, todo mundo en la ciudad estaba hablando de la deshonra de Lucía, como si hubiera cometido el peor de los pecados. A la gente le encanta un chisme jugoso, principalmente cuando involucra a alguien que antes era respetado. ¿Y Lucía? Pobrecita, estaba completamente perdida, tratando de entender cómo su vida se había desmoronado tan rápido. El dolor de perder a su mamá todavía estaba fresco, todavía cortaba hondo, y ahora tenía que lidiar con esa humillación pública que ni siquiera era verdad. El papá de Lucía, que debería haber sido el primero en defender a su hija, simplemente se calló. Peor que eso, le creyó a las palabras de la nueva esposa como si fueran el Evangelio. Tal vez por debilidad, tal vez por conveniencia, o quién sabe por qué es más fácil creer una mentira bien contada que investigar la verdad. Él miraba a Lucía con esa decepción plasmada en el rostro, como si ella realmente hubiera cometido algo terrible. ¿Te imaginas el dolor que es eso? Tu propio padre, la persona que debería protegerte de cualquier tormenta, mirándote como si fueras una extraña, como si hubieras manchado el nombre de la familia a propósito. La madrastra, lista como solo ella, se dio cuenta de que tenía poder absoluto ahí. Ella manejaba la narrativa, controlaba cada palabra que salía de esa casa, y se encargaba de alimentar el escándalo como quien echa leña a una fogata. Para ella, mientras más sufriera Lucía, mejor. Mientras más la muchacha se sintiera pequeña y humillada, más fácil sería controlarla completamente. Y órale, estaba funcionando. Cada día que pasaba, Lucía se sentía más chiquita, más débil, más sola en ese mundo que antes era suyo. Pero lo peor no era solo el chisme en sí. Era el peso que eso le echó encima a toda la familia. ¿Sabes esas historias reales que uno escucha y piensa no es posible que esto pase de verdad? Pues sí, esta es una de ellas. Porque ya no era solo sobre Lucía. De repente, los hermanos de ella comenzaron a ser vistos de forma diferente en la ciudad. Las propuestas de matrimonio que se estaban arreglando para las hermanas menores desaparecieron de la noche a la mañana. Los negocios del papá comenzaron a sufrir, porque nadie quería asociarse con una familia deshonrada. Es increíble cómo una mentira puede volverse una bola de nieve gigantesca, arrastrando a todos al precipicio juntos. Y Lucía lo sabía. Veía en los ojos de los hermanos el coraje silencioso, la decepción, el peso de cargar una vergüenza que ni siquiera era de ellos. Escuchaba los susurros cuando pasaba por la calle, sentía las miradas de juicio perforando su piel como agujas. Y lo peor, no había nada que pudiera hacer. Negar solo empeoraba las cosas, porque, siendo honestos, ¿quién le cree a alguien ya condenado por la opinión pública? La madrastra había construido una prisión perfecta, y Lucía estaba atrapada en ella sin saber que la llave para salir vendría de una manera que jamás podría imaginar. Fue en una noche de esas de tormenta, de esas que parecen anunciar que algo malo está a punto de pasar, que la madrastra y el papá de Lucía convocaron una reunión familiar. La sala estaba pesada, el aire parecía denso, y Lucía ya sabía que no le iba a gustar lo que estaba por venir.
Cuando creces escuchando que la ropa sucia se lava en casa y que el honor de la familia vale más que cualquier cosa, ya puedes oler cuando te van a tomar una decisión por ti, sin ti. Y fue exactamente eso lo que pasó. La madrastra, con esa sonrisa falsa que no engañaba a nadie, comenzó a hablar de cómo la situación estaba insostenible. De cómo la familia estaba sufriendo, de cómo los negocios se estaban yendo al caño, de cómo nadie los respetaba más. Y claro, todo eso era culpa de Lucía, según ella. El papá permaneció callado, mirando al piso como un cobarde que no tiene valor de encarar a su propia hija. Y entonces vino la bomba, habían arreglado un matrimonio para ella. Un matrimonio que, según ellos, iba a limpiar la imagen de la familia y hacer que todos olvidaran ese escándalo horrible que, recordando, ni siquiera era real. Lucía sintió que el piso desaparecía debajo de sus pies. ¿Un matrimonio arreglado? ¿Eso todavía existía? Pues sí, mi gente, en pleno siglo donde uno piensa que tiene libertad de elección, todavía existen familias que deciden el destino de los hijos como si fueran piezas de ajedrez en un tablero. Y lo peor, ella ni conocía al tipo. Nadie lo conocía. La madrastra había arreglado todo a espaldas de todos, como quien hace cualquier negocio, como si estuviera vendiendo ganado en una feria. Es un buen muchacho, decía ella con ese tono condescendiente. Aceptó casarse contigo incluso con toda esta situación. La forma en que dijo situación dejó claro cuánto placer sentía al humillar a Lucía una vez más. ¿Y el papá? Siguió en silencio, asintiendo con la cabeza como un títere. Lucía intentó argumentar, intentó decir que eso era una locura, que no podía casarse con un completo extraño, que eso no iba a resolver nada. ¿Pero sabes qué le dijeron? Que no tenía opción. ¿Qué era eso o ver a la familia hundirse de una vez? Que lo mínimo que podía hacer era arreglar el desmadre que había creado. La presión psicológica era tan grande que Lucía apenas podía respirar bien. En los días que siguieron, la casa se volvió un campo de batalla silencioso. Lucía intentó resistir de todas las formas posibles, pero era como pelear contra una pared de concreto. La madrastra tenía respuesta para todo, y el papá simplemente no la apoyaba. ¿Los hermanos? Estaban divididos. Algunos sentían lástima por ella, pero no tenían valor de ir en contra de la decisión de los papás. Otros realmente creían que ese matrimonio era la única solución. Y Lucía fue dándose cuenta, día tras día, que estaba completamente sola en esa lucha. Es curioso cómo uno descubre quién realmente se preocupa por uno en los momentos más difíciles, ¿verdad? Y ahí, en esa casa que debería ser un hogar, Lucía descubrió que no podía contar con nadie. La fecha fue marcada, el vestido fue comprado, las invitaciones fueron enviadas. Todo pasando a una velocidad espantosa, como si tuvieran miedo de que pudiera escaparse si se tardaban mucho. Y tal vez tenían razón en tener ese miedo. Porque Lucía pensó en huir, sí. Pensó en desaparecer en medio de la noche y nunca volver. ¿Pero a dónde iría? ¿Sin dinero, sin apoyo, sin nadie? La trampa estaba perfectamente montada, y ella estaba atrapada en ella sin saber que, en realidad, ese matrimonio forzado estaba a punto de convertirse en una de las historias emocionantes más sorprendentes que alguien podría imaginar. El día de la boda llegó como una pesadilla de la que no puedes despertar. Lucía estaba en el cuarto, mirándose al espejo, viendo ese vestido blanco que debería representar felicidad pero que, para ella, parecía más una mortaja. Las manos le temblaban mientras intentaba prenderse el velo, y el corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir por la boca. No tenía ni idea de cómo era la cara del hombre con el que se iba a casar. Nada. Cero información. La madrastra había guardado ese detalle como si fuera un secreto de estado, y cada vez que Lucía preguntaba, recibía solo respuestas vagas tipo lo vas a conocer en el momento indicado. ¿Qué momento indicado ni qué nada, no? El momento indicado hubiera sido conocerlo antes, haber platicado, haber intercambiado al menos un hola antes de prometer la vida entera a alguien. Pero ahí estaba ella, siendo empujada escaleras abajo por la madrastra, rumbo al altar donde un completo extraño la esperaba. Cada paso parecía más pesado que el anterior,
como si todo su cuerpo estuviera resistiéndose a aquello. Y cuando finalmente atravesó esas puertas y entró a la pequeña iglesia decorada con flores blancas, fue ahí cuando pasó lo inesperado. Levantó los ojos tímidamente, esperando encontrar, no sé, tal vez un tipo extraño, tal vez alguien grande, tal vez alguien desesperado lo suficiente para aceptar casarse con una muchacha deshonrada. Pero no. Lo que vio la hizo dejar de respirar por un segundo entero. Ahí, en el altar, estaba un hombre que parecía haber salido directamente de una película. Alto, hombros anchos, postura impecable. El traje era sencillo, pero le caía perfectamente. ¿Y la cara? Dios mío, la cara. Rasgos marcados, ojos profundos e intensos que parecían ver a través del alma de cualquier persona, una quijada definida y ese tipo de guapura que no es común, ¿sabes? Esa guapura que te hace pensar 2 veces si estás viendo bien. El cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con elegancia natural, y tenía una sonrisa discreta en los labios, como si supiera exactamente el efecto que causaba. Lucía parpadeó varias veces, pensando que estaba viendo mal, que el nerviosismo la estaba haciendo alucinar. ¿Cómo era posible que ese hombre deslumbrante hubiera aceptado casarse con ella, siendo que todo mundo en la ciudad pensaba que estaba arruinada? No tenía ningún sentido. Y por primera vez desde que supo de ese matrimonio forzado, Lucía sintió algo diferente en el pecho. No era exactamente esperanza, pero era curiosidad. Una curiosidad intensa y perturbadora. Conforme se acercaba al altar, podía ver más detalles. La forma en que él la miraba no era invasiva ni irrespetuosa. Era atenta. Como si realmente la estuviera viendo a ella, no solo a la muchacha deshonrada de la que todo mundo hablaba. Había algo carismático en él, una energía que atrapaba la atención de todos en la iglesia. Y órale qué interesante, porque los invitados estaban tan choqueados como Lucía. Se podían escuchar los susurros rebotando en las paredes. ¿Quién es ese hombre? ¿De dónde salió? Mira qué guapo, qué desperdicio. Pero Daniel, ese era su nombre. Lucía lo había descubierto apenas horas antes, parecía completamente ajeno a todo aquello. Solo tenía ojos para ella. Cuando Lucía finalmente llegó a su lado y sus manos se tocaron por primera vez, sintió un choque eléctrico subiéndole por el brazo. Las manos de él eran firmes, cálidas, y por un instante absurdo, se sorprendió pensando si todo aquello no era algún tipo de broma del universo. ¿Cómo alguien así había aceptado aquello? ¿Cuál era el truco? Porque siempre hay un truco, ¿no? Nadie hace nada de gratis, especialmente no un hombre de ese calibre. Mientras el padre comenzaba la ceremonia, Lucía apenas podía prestar atención a las palabras. Su mente estaba en un torbellino de preguntas sin respuestas y no tenía idea de que ese encuentro inesperado en el altar era apenas el primero de muchos shocks que estaban por venir. Si hay algo que al ser humano le encanta hacer es juzgar lo que no conoce, y en esa iglesia no fue diferente. Mientras la ceremonia sucedía, los susurros comenzaron a regarse por las bancas como fuego en pasto seco. Las tías chismosas, esas que nunca pierden la oportunidad de destruir la felicidad ajena, ya tenían las lenguas afiladas. Mira nomás qué guapo, qué desperdicio casarse con esa muchacha, decía una, moviendo la cabeza con falsa lástima. Seguro es un cazafortunas, apuesto a que anda detrás del dinero de la familia, agregaba otra, como si supiera algo que nadie más sabía. Y lo peor es que esa plática se fue regando, agarrando fuerza, ganando detalles que nadie había confirmado. Porque así funciona, ¿no? Uno inventa una historia en la cabeza y la repite tantas veces que empieza a creer que es verdad. Y ahí, en ese momento que debería ser sagrado, los invitados transformaron todo en un verdadero tribunal de juicios baratos. La madrastra, sentada en la primera fila con ese aire de superioridad, escuchaba todo y no hacía nada para interrumpir. Al contrario, parecía hasta satisfecha con la situación. Los hombres no se quedaron atrás. Un grupo de primos y conocidos del papá de Lucía estaba al fondo de la iglesia, cuchicheando entre risas ahogadas. Ese muchacho ha de estar muriéndose de hambre, mira la ropa sencilla que trae, decía uno de ellos, señalando discretamente el traje de Daniel.
Y era cierto que el traje no era de marca cara, no tenía esas etiquetas llamativas que los ricos se empeñan en presumir. Pero tenía algo, un corte perfecto, un caimiento impecable que cualquier sastre de verdad reconocería como obra de maestro. ¿Pero esa gente? Esa gente solo podía ver lo superficial, solo podía medir el valor por la etiqueta y el precio. Seguro vio una oportunidad de oro y la agarró con las dos manos, comentaba otro, como si estuviera revelando el secreto del siglo. Casarse con la hija de una familia tradicional, aunque ella esté quemada, todavía es mejor que seguir en la pobreza. Las carcajadas fueron contenidas, pero crueles. ¿Y lo más interesante? Daniel escuchaba todo. Estaba ahí, en el altar, y el hombre no era sordo. Se notaba por el rabillo del ojo que captaba cada palabra, cada risa malvada, cada juicio gratuito. ¿Pero sabes qué hizo? Nada. Absolutamente nada. Siguió sereno, con esa media sonrisa en la cara, como si supiera algo que nadie más sabía. Lucía estaba mortificada. No por los comentarios sobre ella, esos ya había aprendido a tragarse en los últimos meses, sino por los comentarios sobre él. Ese hombre había aceptado casarse con ella, por motivos que todavía no entendía, y ahora estaba siendo humillado públicamente por gente que apenas lo conocía. Sintió una punzada extraña en el pecho, algo parecido a protección. ¿Indignación? Era demasiado confuso para procesar en ese momento. Pero cuando lo miró, esperando ver coraje o vergüenza, encontró solo esa tranquilidad perturbadora. Los ojos de él se encontraron con los de ella por un segundo, y en esa mirada había algo que Lucía no podía descifrar. Era casi como si estuviera diciendo déjalos hablar, prontito se van a tragar cada palabra. Y eso la intrigó aún más. ¿Quién era ese hombre que aceptaba insultos con tanta elegancia? ¿Qué tipo de persona puede mantener la clase mientras está siendo despedazado verbalmente? Los invitados continuaron con sus teorías malvadas, diciendo que su guapura no pagaba la humillación de estar ahí, que probablemente era un muchacho sin futuro tratando de mejorar de vida a costillas de la familia de ella. Y mientras estas historias reales de crueldad humana se desarrollaban justo debajo de las narices de todos, nadie, absolutamente nadie, imaginaba que ese hombre llamado Daniel estaba a punto de voltear el juego de una forma tan espectacular que haría que cada uno de esos chismosos quisiera meterse la lengua de vuelta a la boca. La ceremonia terminó y, como manda el manual, vino esa recepción incómoda donde nadie sabía bien qué decir. Los invitados comían y bebían mientras continuaban sus juicios en voz baja, y Lucía solo quería que todo eso acabara ya. Cuando finalmente pudieron salir de ahí, ella esperaba ser llevada a algún lugar extraño, tal vez la casa humilde de Daniel donde probablemente vivía. Pero no. Él la llevó a un departamento sencillo, pero extremadamente organizado y limpio, en una colonia tranquila de la ciudad. No era lujoso, pero tampoco era miserable como todos habían insinuado. Y fue ahí, en esa sala pequeña con muebles básicos pero bien cuidados, que Daniel hizo algo completamente inesperado. Se sentó en el sillón, le indicó el sillón individual a ella y dijo con esa voz calmada y profunda, Lucía, sé que tú no elegiste esto. Yo tampoco elegí de la forma tradicional. Pero estamos aquí ahora, y quiero proponerte algo. Ella lo miró fijamente, todavía procesando todo lo que había pasado en ese día loco, y esperó que él continuara. Vamos a hacer un acuerdo de convivencia de 3 meses. En este periodo, vamos a conocernos de verdad, sin presión, sin obligaciones. Y después de esos 3 meses, tú decides si quieres seguir casada conmigo o si quieres seguir tu camino. Lucía quedó en shock. ¿Qué tipo de hombre hace una propuesta así en la noche de bodas? Lo más impresionante vino enseguida. Daniel dejó absolutamente claro que nunca, bajo ninguna circunstancia, la iba a forzar a nada. Tú tienes tu cuarto, yo tengo el mío, explicó, señalando las 2 recámaras separadas del departamento. Tu privacidad será respetada completamente. No espero nada de ti más allá de, bueno, convivencia civilizada. Vamos a compartir el mismo techo, las comidas si tú quieres, y el tiempo necesario para descubrir si podemos construir algo real aquí. La forma en que hablaba era tan genuina, tan desprovista de segundas intenciones,
que Lucía sintió las lágrimas amenazando con caer. Hacía meses que nadie la trataba con dignidad, que nadie la veía como ser humano con voluntades y sentimientos propios. Y ahí estaba ese hombre, prácticamente un extraño, ofreciéndole algo que ni su propia familia le había ofrecido: elección, libertad, respeto. No sabía qué decir, así que solo asintió con la cabeza, todavía desconfiada porque, siendo honestos, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente tiene truco. Pero en los ojos de él, no veía malicia. Veía solo gentileza. Una gentileza que había olvidado que existía en el mundo. Los primeros días fueron extraños, llenos de esa tensión natural de dos personas que no se conocen compartiendo el mismo espacio. Pero Daniel mantuvo su palabra en cada detalle. Se levantaba temprano, preparaba café, dejaba todo listo y se iba al trabajo, un trabajo que nunca especificó bien, siempre hablaba de forma vaga. Volvía al final de la tarde, preguntaba cómo había estado su día, pero nunca invadía su espacio personal. No hacía preguntas invasivas, no le exigía nada, no la miraba de forma inadecuada. Era como vivir con un roomie extremadamente educado y respetuoso. Y eso, por más extraño que parezca, comenzó a desarmar a Lucía. Había construido muros tan altos alrededor del corazón después de todo lo que había pasado, pero la gentileza constante de Daniel estaba haciendo pequeñas grietas en esas paredes. Él cocinaba para ella, algo que ningún hombre de su familia jamás haría. Preguntaba sobre sus sueños, sobre lo que le gustaba hacer antes de que todo se derrumbara. Y lo más importante, escuchaba. De verdad. No era ese escuchar por educación mientras la cabeza está en otro lado. Era una atención genuina que hacía que Lucía se sintiera vista por primera vez en mucho tiempo. Y mientras comenzaba a bajar la guardia poquito a poco, una pregunta le martillaba en la cabeza todas las noches antes de dormir: ¿quién era realmente ese hombre tan gentil y misterioso que había aceptado casarse con ella? Conforme los días iban pasando, Lucía comenzó a darse cuenta de cosas. Pequeños detalles que no encajaban en la historia que todo mundo había inventado sobre Daniel siendo un hombre pobre y desesperado. ¿Sabes cuando convives con alguien y empiezas a notar las entrelíneas, esas cosas que la persona no dice pero que gritan a través de las actitudes? Pues era exactamente eso lo que estaba pasando. La primera cosa extraña fue la forma en que se comportaba en la mesa. Daniel tenía una postura impecable, sabía exactamente qué cubierto usar para cada cosa, ponía la servilleta en el regazo con una naturalidad que solo viene de años de práctica. No era algo forzado o estudiado, era automático, como respirar. Y Lucía, que había crecido en una familia tradicional donde esas cosas importaban, reconocía refinamiento cuando lo veía. Aquello no era comportamiento de alguien que había pasado la vida luchando para sobrevivir. Era educación de cuna, el tipo de cosa que no aprendes en curso rápido o viendo video en internet. Y eso la intrigaba profundamente. ¿De dónde venía esa elegancia natural que cargaba como una segunda piel? Después estaba el asunto de los libros. El departamento era sencillo, pero tenía un librero repleto de literatura clásica, filosofía, economía, algunos hasta en otros idiomas. Y no eran libros de decoración, de esos que uno compra para llenar el librero y fingir que es culto. No. Eran libros leídos, anotados, con marcas en las páginas, esquinas dobladas en las partes importantes. Lucía agarró uno cierta tarde, era un ejemplar antiguo de Octavio Paz, y encontró anotaciones en el margen con una caligrafía elegante y precisa. Comentarios inteligentes, reflexiones profundas sobre los poemas y la sociedad de la época. Se quedó ahí, parada, sosteniendo ese libro y pensando, ¿quién es este hombre? Porque una cosa es cierta, cuates, conocimiento de ese nivel no cae del cielo. No amaneces un día sabiendo discutir filosofía existencialista o teoría económica si no tuviste acceso a educación de calidad. Y Daniel discutía. En las pocas pláticas que tenían durante la cena, cuando ella se aventuraba a preguntar algo, él respondía con una claridad impresionante, haciendo conexiones entre temas completamente diferentes. Mostrando una visión del mundo que solo quien estudió mucho y vivió mucho puede tener. Y siempre con esa humildad desconcertante, como si todo aquello fuera normal,
como si todo mundo supiera las cosas que él sabía. Pero lo que realmente hizo que la alerta sonara fuerte en la cabeza de Lucía fue una situación aparentemente tonta. Estaban viendo el noticiero cuando pasó un reportaje sobre el mercado financiero internacional. El reportero hablaba de fusiones de empresas, bolsa de valores, crisis económica en otros países. Y Daniel, que estaba tomando café tranquilamente, comenzó a hacer comentarios precisos sobre aquello, previendo movimientos de mercado. Explicando las consecuencias de esas decisiones empresariales con una facilidad que dejó a Lucía con la boca abierta. No era opinión de cualquiera, era análisis de especialista. Ella lo miró y preguntó directamente, «Daniel, ¿qué haces exactamente en el trabajo?» ¿Y él? Le dio esa sonrisa enigmática y respondió vagamente, «Ah, trabajo en administración, esas cosas». ¿Administración? Aquello era mucho más que administración básica. Aquello era conocimiento profundo de mercado, de estrategia corporativa, del tipo que solo ejecutivos de alto nivel tienen. Su ropa podía ser sencilla, el departamento podía ser modesto, pero cada gesto, cada palabra, cada actitud gritaba una verdad diferente. Y Lucía estaba empezando a darse cuenta de que se había casado con alguien que estaba escondiendo mucho más de lo que podría imaginar. La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué un hombre claramente educado, culto y refinado aceptaría casarse con ella bajo esas circunstancias y vivir en ese departamento sencillo? ¿Qué estaba ocultando y, principalmente, qué pasaría cuando la verdad finalmente saliera a la luz? 2 semanas después de la boda, la madrastra decidió hacer una visita de cortesía. Pero quien conoce gente así sabe que no existe nada de cortés cuando la intención es causar problemas. Llegó sin avisar, acompañada de algunas amigas chismosas, de esas que viven para presenciar la desgracia ajena y regalarla después. Tocó la puerta del departamento con esa postura de quien es dueña del lugar, y cuando Daniel abrió, educado como siempre, ella ni se tomó la molestia de saludarlo bien. Entró empujando, los ojos ya escaneando cada rincón de ese espacio modesto, buscando munición para sus ataques. Y encontró, claro. O mejor dicho, ella creó la munición en su propia cabeza. Entonces es aquí donde viven, dijo con ese tono de desprecio mal disimulado, como si estuviera entrando a una vecindad. Las amigas de ella se rieron bajito, intercambiando miradas cómplices. Lucía sintió la vergüenza subiéndole por la cara, no por el departamento, sino por tener que aguantar esa humillación una vez más. Ya estaba acostumbrada a los ataques de la madrastra dirigidos a ella, pero ver a Daniel siendo blanco de aquello la molestaba de una forma que no esperaba. La madrastra no perdió tiempo. Se sentó en el sillón como si estuviera haciendo un favor inmenso y comenzó su show de horrores. «Sabes, Daniel», comenzó, con esa falsa preocupación que no engaña a nadie, «vine aquí porque estoy realmente preocupada por el futuro de mi hijastra». Mentira descarada, todos lo sabían. Continuó, «Cuando aceptamos este matrimonio, pensamos que usted pudiera al menos, bueno, contribuir financieramente con la familia. Pero por lo visto, esto», hizo un gesto amplio por el departamento, «es todo lo que usted tiene para ofrecer». Las amigas de ella soltaron esas risitas venenosas que hacen hervir la sangre. Daniel permaneció de pie, recargado en la pared, con los brazos cruzados y esa expresión tranquila que Lucía ya estaba empezando a reconocer. No dijo nada, solo observaba, y eso dejó a la madrastra aún más irritada. Porque gente así no aguanta ser ignorada, ¿verdad? Necesitan la reacción, viven para eso. Entonces ella escaló el ataque. «Usted es un hombre guapo, no voy a negarlo. Pero la belleza no paga cuentas, no limpia la reputación de una familia, no trae respeto de vuelta. Usted es inútil, siendo honestos. Un peso muerto que Lucía va a tener que cargar por el resto de su vida». El silencio que cayó en la sala fue pesado, incómodo. Las amigas de la madrastra dejaron de reírse, hasta ellas se dieron cuenta de que la mujer se había pasado de la raya. Lucía estaba pálida, las manos temblándole de coraje. Abrió la boca para defender a Daniel, pero él levantó la mano levemente, un gesto sutil que decía «déjamelo a mí». Y entonces se movió.
Caminó lentamente hasta quedar frente a la madrastra, no de forma amenazante, pero con una presencia tan fuerte que toda la sala pareció hacerse más pequeña. Los ojos de él, que siempre eran gentiles cuando miraba a Lucía, ahora tenían una intensidad que cortaba como cuchillo. Y cuando habló, fue con esa voz calmada, baja, pero que cargaba un peso imposible de ignorar. La señora vino hasta mi casa, insultó mi hogar y mi persona frente a mi esposa. Dejó que las palabras flotaran en el aire por un segundo. La madrastra intentó mantener la pose, pero se notaba que estaba incómoda. Daniel continuó, yo podría responder ahora. Podría poner a la señora en su debido lugar en este exacto momento. ¿Pero sabe qué voy a hacer? Se inclinó levemente, la mirada fija en los ojos de ella. Voy a dejar que el tiempo lo haga por mí. Mañana, señora, todos ustedes van a descubrir quién realmente soy. Y cuando eso pase, cada palabra que usted dijo aquí va a volver a atormentarla por el resto de su vida. La forma en que lo dijo, con tanta certeza, tanta convicción, hizo que hasta las historias emocionantes más dramáticas parecieran pálidas frente a lo que estaba a punto de pasar. La madrastra intentó reírse, intentó desdeñar, pero algo en la mirada de él la hizo tragar saliva y levantarse del sillón más rápido de lo que había planeado. La madrastra salió de ese departamento intentando mantener la compostura, pero cualquiera con ojos en la cara podía ver que estaba alterada. Las amigas chismosas que vinieron con ella intentaban animar el ambiente, diciendo que Daniel era solo un presumido que no tenía nada y fingía tener, pero hasta ellas parecían menos convencidas que cuando llegaron. Porque hay algo en la mirada de una persona cuando sabe exactamente de lo que está hablando, y la mirada de Daniel tenía aquello. Esa certeza inamovible de quien no está faroleando, de quien tiene todas las cartas en la mano y solo está esperando el momento preciso de mostrar el juego. Después de que se fueron, Lucía se quedó parada en la sala, procesando todo lo que acababa de pasar. Miró a Daniel, que había vuelto a esa tranquilidad irritante suya, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Daniel, lo llamó, la voz saliéndole más débil de lo que pretendía. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Sobre qué van a descubrir quién eres mañana? Él se volteó hacia ella, y por primera vez desde que se conocieron, ella vio algo diferente en esos ojos. No era arrogancia, no era coraje. Era, alivio. Como si hubiera estado cargando un peso enorme y finalmente pudiera bajarlo. Daniel caminó hasta la ventana, mirando a la calle allá abajo donde la vida seguía normal, gente volviendo del trabajo, niños jugando, el mundo girando ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Lucía, comenzó, sin quitar los ojos del paisaje, yo vine a esta ciudad buscando algo. No era dinero, no era estatus, no era poder, esas cosas ya las tenía de sobra. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Estaba buscando a alguien que me mirara como persona, no como oportunidad. Alguien que no supiera quién era, que no tuviera interés en mis posesiones o en mi apellido. Se volteó hacia ella, y el peso de esas palabras comenzó a hacer sentido en la cabeza de Lucía. Cuando tu papá, o mejor dicho, cuando tu madrastra se puso en contacto ofreciendo este matrimonio, vi una oportunidad perfecta. Casarme con alguien que estaba siendo forzada por la circunstancia, que seguramente no estaba interesada en mí por motivos financieros porque pensaba que no tenía nada. Una sonrisa triste apareció en su cara. Escondí quién era para tener la oportunidad de ser visto por lo que realmente importa. Y en estos días viviendo contigo, descubrí algo precioso. Lucía estaba conteniendo la respiración, cada palabra de él cayendo como bomba en la sala silenciosa. Pero mañana, Daniel continuó, volviendo a mirar por la ventana, mañana se acaba toda esta farsa. No porque yo quiera, sino porque llegó la hora. Hay juntas que no puedo posponer más, decisiones que necesitan tomarse en persona, gente que necesita ver mi cara para firmar contratos. Respiró profundo, y Lucía podía jurar que había una pizca de arrepentimiento en su voz. Mañana por la mañana, cuando salga el sol, todo va a cambiar. Las personas que me despreciaron, que se rieron de mí, que me llamaron inútil y cazafortunas, van a descubrir la verdad. Se volteó completamente hacia Lucía ahora, acercándose a ella con pasos lentos. Y necesito que entiendas algo,
nada de lo que vas a descubrir sobre mi mañana cambia lo que construimos aquí. El respeto que te tengo, la forma en que te veo, eso es real. Lo demás es solo contexto. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Lucía abrió la boca para hacer las 1000 preguntas que explotaban en su cabeza, pero Daniel levantó la mano gentilmente. Mañana, Lucía. Mañana van a descubrir quién realmente soy. Y fue con esa frase, cargada de promesa y misterio, que la noche cayó sobre ese departamento sencillo donde vivía un hombre que estaba a punto de voltear el juego de una forma que nadie jamás podría prever. Lucía apenas pudo dormir esa noche. Se quedó dando vueltas en la cama, la cabeza hirviendo con teorías sobre quién era Daniel realmente. Tal vez era hijo de alguna familia importante de otra ciudad. Tal vez tenía algún negocio próspero que nadie sabía. Las posibilidades bailaban en su mente, pero ninguna la preparó para lo que estaba a punto de pasar. Cuando el sol finalmente salió, se arregló rápidamente y salió del cuarto, esperando encontrar a Daniel en la cocina como de costumbre. Pero el departamento estaba vacío. Solo había una nota en la mesa: regreso pronto. Confía en mí. Sostuvo ese papel, el corazón apretado, sin saber si debía estar emocionada o aterrada. Y entonces, ahí por las 9 de la mañana, empezó. Primero fue el sonido. Un rugido de motor potente viniendo de la calle, después otro más. Lucía corrió hasta la ventana y lo que vio la dejó sin aliento completamente. Autos. No cualquier auto, sino esos vehículos de lujo que solo ves en revista de gente millonaria, del tipo que tiene más ceros en el precio de lo que la mayoría de la gente ve en la cuenta bancaria en toda su vida. Mercedes, BMW, hasta una limusina negra que parecía salida de película de Hollywood. Y de cada uno salían hombres de traje impecable, con esa postura rígida de guardias profesionales, del tipo que protege a gente muy, pero muy importante. El alboroto en la calle fue instantáneo. Los vecinos salieron a ver qué estaba pasando, la gente se aglomeró en las ventanas, y Lucía vio cuando uno de los guardias, un hombre alto y serio como pocos, habló algo en el punto electrónico que usaba en la oreja. Segundos después, llegó otro auto. Este era diferente, más discreto pero obviamente carísimo, ese tipo de lujo silencioso que solo quien realmente entiende de dinero reconoce. Y cuando la puerta trasera se abrió, Daniel salió. Pero no era el Daniel del departamento sencillo, de ropa básica y modo tranquilo. Era la misma persona físicamente, pero completamente transformado. Usaba un traje que probablemente costaba lo que una familia gana en un año, cortado a la medida de forma tan perfecta que parecía pintado en su cuerpo. El cabello estaba impecable, y usaba lentes oscuros que escondían esos ojos intensos. Pero lo más impresionante era la energía. La forma en que se movía, como los guardias inmediatamente se posicionaban alrededor de él, como hasta el aire parecía cambiar cuando él estaba presente. Y entonces comenzaron a llegar más personas. No guardias esta vez, sino ejecutivos, gente de traje carísimo cargando portafolios de piel, tablets, documentos. Y todos, absolutamente todos, trataban a Daniel con una deferencia que dejaba claro: ese hombre no era empleado de nadie. Ese hombre era el jefe. Fue cuando Lucía vio a uno de los ejecutivos hacer una leve reverencia y decir algo que ella pudo leer en los labios: buenos días, señor Carvalho. Carvalho. El apellido explotó en su cabeza como un trueno. No podía ser. ¿Carvalho? ¿Cómo en Grupo Carvalho? ¿Como en la empresa que controlaba la mitad del mercado inmobiliario, financiero y tecnológico del país entero? ¿Como en ese imperio multimillonario que tenía el nombre plasmado en edificios, plazas comerciales, hasta en el aeropuerto de la ciudad vecina? El piso desapareció debajo de los pies de Lucía. Se sostuvo del marco de la ventana intentando procesar aquello, pero era simplemente imposible. Daniel, el hombre que le hacía café todas las mañanas, que vivía en ese departamento sencillo, que había sido humillado por su madrastra, ¿era el CEO de uno de los conglomerados empresariales más grandes del país? De repente todo cobró sentido. El refinamiento natural, la cultura, el conocimiento sobre mercado financiero, la forma en que se comportaba. No era fingimiento ni suerte.
Era quien realmente era, había sido toda la vida. Y mientras Lucía intentaba encajar las piezas de ese rompecabezas surreal, vio cuando una limusina negra se detuvo justo frente al edificio de su familia. Del asiento trasero salió un hombre que reconoció de los periódicos, era el director presidente del banco más grande del país. Y estaba ahí, claramente, a petición de Daniel. Lo que fuera que estuviera a punto de pasar en la casa de su familia no era una simple revelación. Era una revolución completa, y Lucía tenía la sensación de que nada, absolutamente nada, sería como antes después de ese día. Mientras el caos se instalaba afuera y la ciudad entera comenzaba a entender quién realmente era el hombre que todos habían despreciado, Daniel hizo algo completamente inesperado. En vez de ir directo a la casa de la familia de Lucía para restregarles en la cara quién era, en vez de saborear la venganza que estaba servida en bandeja de plata, simplemente desapareció del medio de esa multitud de ejecutivos y guardias. Y Lucía, que estaba paralizada en la ventana intentando procesar todo aquello, casi le da un infarto cuando escuchó la llave girando en la cerradura detrás de ella. Daniel entró al departamento, y por primera vez desde que lo conoció, él parecía vulnerable. Los lentes oscuros habían desaparecido, el traje impecable de alguna forma ya no intimidaba, y todo lo que ella veía eran esos ojos que la miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Lucía, la llamó, la voz saliéndole más baja de lo normal. Ella se volteó completamente, todavía sosteniendo el marco de la ventana como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había volteado de cabeza. ¿Tú eres Daniel Carvalho? ¿El CEO del grupo Carvalho? La pregunta salió casi como un susurro, porque parte de ella todavía no podía creer que aquello fuera real. Daniel dio algunos pasos hacia dentro de la sala, manteniendo una distancia respetuosa como siempre hacía, pero había algo diferente ahora. La máscara había caído, y lo que quedaba era un hombre que claramente se preocupaba por lo que ella pensaba de él. Sí, respondió simplemente. Y sé que tienes todo el derecho de estar furiosa conmigo. Mentí, o al menos omití quién era, y eso no fue justo contigo. Pasó la mano por el cabello, revolviendo ese peinado perfecto, y Lucía se dio cuenta de que ese gesto nervioso era genuino. Pero necesito que entiendas por qué lo hice. Se sentó en el sillón, ese mismo sillón que la madrastra había despreciado el día anterior, y de repente parecía tan humano, tan diferente de la imagen de millonario poderoso que acababa de bajar de esos autos de lujo. Lucía, tengo 32 años. Desde los 24, cuando asumí los negocios de la familia después de que mi papá falleció, nunca más fui solo Daniel. Era el heredero, el CEO, el hombre más codiciado del país según esas revistas tontas. Había amargura en su voz. Toda mujer que se acercaba a mí quería el apellido, el dinero, la posición social. Nadie quería conocer quién realmente era debajo de todo eso. Levantó los ojos hacia ella, y Lucía vio lágrimas amenazando con caer, algo que jamás imaginaría ver en un hombre de ese calibre. Cuando tu madrastra se puso en contacto ofreciendo este matrimonio arreglado, vi una oportunidad de oro. Ella pensaba que me estaba haciendo un favor, dándome la oportunidad de mejorar de vida casándome con alguien de una familia tradicional. No hizo la tarea, no investigó bien quién era yo, solo vio a un hombre guapo que aceptó la propuesta y ya. Una sonrisa triste apareció en su cara. Y pensé, finalmente voy a conocer a alguien que no sabe quién soy, que me va a ver como persona, no como cartera ambulante. Alguien que está siendo forzada a esto tanto como yo estaba cansado de fingir ser feliz con mujeres interesadas. Se levantó y caminó hasta ella, deteniéndose a pocos pasos de distancia. Estos días viviendo aquí contigo, Lucía, fueron los más reales que tuve en años. La forma en que empezaste a abrirte conmigo, como platicábamos de cosas sencillas, como te reías de mis chistes malos, eso no tenía precio. Literalmente. Respiró profundo. Pero ahora sabes la verdad. Y necesito saber. Extendió la mano hacia ella, esa misma mano que había sostenido la de ella en el altar cuando ninguno de los dos sabía qué esperar del futuro. ¿Quieres continuar este matrimonio que empezó como mentira y conveniencia, o quieres empezar una nueva historia conmigo? Una historia real, construida en verdad, donde soy Daniel Carvalho sí, con todo lo que viene con eso,
pero donde tú eres Lucía, la mujer que me hizo recordar cómo es ser solo humano. Los ojos de él buscaban los de ella con una intensidad que hacía que el corazón de Lucía latiera descompasado. Y ahí, en ese departamento sencillo que en realidad pertenecía al hombre más rico que conocería en su vida, rodeada por el bullicio de la calle donde su familia probablemente estaba teniendo un colapso colectivo al descubrir la verdad, Lucía tenía que tomar la decisión más importante de su vida. Ahora dime una cosa, ¿cuántas veces has juzgado a alguien por la apariencia, por la ropa que usaba, por el carro que manejaba o por la casa donde vivía? ¿Cuántas oportunidades increíbles dejaste pasar porque decidiste que sabías todo sobre una persona solo de verla? La historia de Lucía y Daniel no es solo sobre un millonario disfrazado, es sobre algo mucho más grande, es sobre tener el valor de ver más allá de lo obvio. De tratar a las personas con respeto sin importar lo que aparentan tener o ser, de entender que todo mundo carga batallas y secretos de los que no tenemos ni idea. Entonces te pregunto, ¿estás listo para cambiar la forma en que ves el mundo? ¿Listo para dejar de juzgar y empezar a realmente observar? Porque si esta historia te tocó, si movió algo dentro de ti, entonces es hora de aplicar esto en tu propia vida. Deja de subestimar a la gente, deja de pensar que sabes todo sobre alguien en 5 minutos, y principalmente, deja de permitir que la opinión de los demás defina quién eres o con quién te relacionas. Y si quieres seguir escuchando historias emocionantes como esta, que te van a hacer cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre la vida, entonces suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones. Porque viene mucho más, y no te vas a querer perder ninguna de estas vueltas de tuerca que prueban que la realidad supera cualquier ficción. ¿Vamos juntos en este viaje?